Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestros comentarios en la carta a los romanos. Hemos prácticamente visto una gran parte del capítulo 15. Estábamos de alguna forma llegando ya casi al último tercio de este capítulo. Y en ese capítulo, ya la semana pasada, vimos cuáles eran los planes, las intenciones y las intenciones del apóstol. Remarqué yo aquí una frase del apóstol que llama la atención, y es el versículo 23, o sea, me refiero al capítulo 15, 23. Es una frase que realmente llama la atención cuando dice: pero ahora, no teniendo ya lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros, espero visitaros cuando viaje a España, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros cuando primero haya disfrutado un poco con vosotros. Pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. Realmente es un pasaje que yo me he parado muchas veces en el mismo, tratando de comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo, en el sentido de que hay unas palabras un poco enigmáticas, un poco misteriosas, diría, cuando dice que ahora, no teniendo ya lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros. Bien, se ha terminado pues su ministerio en esa región de Acaya, la parte que era prácticamente Grecia, y también algunas otras regiones circundantes. ¿Y qué quiere decir él que ya no tiene lugar en estas regiones? No es fácil de determinar el significado y la intención del apóstol cuando dice que ya no tiene lugar en estas regiones. Ciertamente no podemos pensar que se había agotado toda la lista de pueblos, de grupos de familias a donde podía ir a predicar el Evangelio. No creo que se refiera a que se han agotado ya las visitas que él podría hacer. Esas visitas estaban abiertas. Yo creo que el apóstol tenía una gran facilidad para establecer contacto con la gente, para introducirse en sus casas, para saludar, para hablar y, definitivamente, para llevarles el Evangelio. Yo creo que esto es así por lo que vemos en toda la historia del apóstol Pablo. De manera que cuando dice que no tiene ya lugar en estas regiones, es muy probable de que él había recibido de parte del Señor algún mensaje de que ya era hora de marchar de aquella región, de aquellos lugares. No olvidemos que esto no es nuevo, porque el apóstol en alguna ocasión tuvo intención de ir hacia un lugar y el Espíritu de Dios le dirigió hacia otro lugar. Y que así también llegó a Macedonia, en aquella visión, aquel llamamiento que él recibe para ir a aquellas regiones. De manera que no se trata de que se hubieran agotado
las posibilidades de hablar del Evangelio en Acaya, en la región llamada Acaya, o sea, en Grecia, sino que él tenía la certeza de que ya había cumplido su misión en ese lugar. ¿De qué manera? No lo sabemos. Aquí no hay palabras directas del Señor diciéndole marcha de este lugar y vete al otro. No hay nada de eso, pero él mantiene que no tiene lugar en esas regiones. Y además hay otra cosa, y es que tenía un gran deseo, un gran anhelo de ir a Roma. Y por eso lo dice aquí, al final del versículo 23, que teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros, espero visitaros cuando viaje a España. Es decir, hay claramente un plan aquí. Primero, él fue hacia las regiones de Asia. Segundo, fue a las regiones de Grecia y Macedonia. Y tercero, se va a venir más hacia el oeste a España, pasando primero por Roma. El objetivo primero era Roma, y es comprensible que esto sea así porque Roma era no solo la capital del imperio, sino también ya un centro de cristianismo, un centro importante de cristianismo. Eran emigrantes que habían venido desde Palestina, eran los que habían marchado de Tierra Santa, de Jerusalén mismo, de otros lugares en aquellos confines. Y realmente ese deseo de ver Roma no era un capricho, era que allí conocía a mucha gente de los que antes había servido en Asia Menor y había servido en Palestina mismo, en la tierra de Israel. Bien, así que tenemos aquí delante de nosotros que él sinceramente abre su corazón y les dice a los romanos que quiere ir a verlos en su viaje a España. Esto fue una decisión muy importante. Fue una decisión en la que nada menos se va a cambiar, diríamos, el plan que primero él llevaba. Hay una nueva etapa de sus propósitos y ahora toda la atención suya cae hacia las tierras, hacia el oeste. Es decir, primero Roma, la península de Italia, luego viene a la península ibérica, cubriendo España y lo que luego sería Portugal más adelante. Y toda esa zona él va a cubrirla con más o menos tiempo de dedicación, con más o menos, y también porque Roma en sí tenía una atracción especial, no ya como ciudad, sino como lugar donde habían muchos cristianos. Y de paso nos dice que ahora voy a Jerusalén. De manera que fijaos que todo esto es una especie de periplo un poco complicado, porque cuando dice que ya no tiene lugar en aquellas regiones, que se refiere a Grecia, sin embargo, sí que tiene lugar para ir a España, pero también para ir incluso a Jerusalén. No están uno al lado del otro.
hemos de comprender las dificultades de los viajes, el tiempo que se empleaba en todo aquello y cómo no quería dejar sin la voz del Evangelio a estos lugares. Naturalmente Jerusalén él ya lo conocía, había pasado allí grandes dificultades, pero quiere volver para ministrar a los creyentes. Luego también para llevar una contribución a los pobres creyentes, cristianos pobres que estaban en Jerusalén. Y en fin, tiene aquí, vemos en su mente, hay un verdadero hervidero de ideas, un verdadero hervidero de planes, de deseos. No es que se le haya acabado el trabajo, no es que ya esté cansado de las regiones donde había antes estado, en Acaya, en Macedonia. No, es que él sabía que un poco más lejos había regiones donde no había llegado el Evangelio apenas o casi nada. Y por eso le vemos en su entusiasmo, en su deseo de continuar, en el deseo que tiene de propagar el Evangelio a otras personas, ¿verdad? Y entonces incluso va a ser portador de una ofrenda importante, sin duda, que traía desde Macedonia y Acaya y de Grecia, los cuales se sentían en deuda, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirlos con los materiales. Bien, así que este capítulo 15 es un capítulo que termina con un cuadro precioso del apóstol todavía recogiendo sus débiles fuerzas. No es ya un hombre joven y vigoroso, es un hombre ya mayor, con muchos achaques, con muchas aventuras que ha pasado y persecuciones que ha tenido que soportar, y que, sin embargo, tiene ese deseo, ese ardor en su corazón de ir a ver a estos hermanos que él menciona, los de Roma en particular, los de España también, incluso desviándose de su camino y yendo a Jerusalén para entregar una ofrenda a los pobres cristianos en Jerusalén. Todo esto es casi como un libro de aventuras, porque a todo esto no hemos de olvidar que el odio de los judíos todavía estaba vivo, todavía era buscado y todavía estaba él en la lista de los que debían desaparecer. Y todo eso tenía que influir, por cierto, en su espíritu, en sus sentimientos. Y sin embargo, dice, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Mesías. Fijaos, no va con miedo, no va con cansancio, no va con el espíritu de derrota, sino que dice, yo sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Mesías, como estando seguro de que el camino se le irá abriendo. Fijaos lo que representa la diferencia con nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando proyectamos, o si tuviéramos que proyectar un viaje semejante.
Un viaje semejante es inconcebible si no fuera por esa fortaleza de ánimo, en donde ni persecuciones, ni enfermedades, ni peligros de todo tipo estaban impidiendo la propagación del Evangelio. De manera que esta carta a los romanos está terminando en este capítulo 15 con un mensaje de estímulo para el cristianismo de todos los tiempos. No un poquito de esfuerzo, no un trabajo más o menos llevadero. Él está totalmente entregado a la labor de predicar este Evangelio a gentiles y a judíos. Y así que dice, cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad este fruto, se refiere a la ofrenda que él lleva, este fruto, dice, entonces llegaré a vosotros con abundancia de la bendición del Mesías. Y dice en el versículo 30, os ruego por nuestro Señor Jesús el Mesías y por el amor del Espíritu que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable para los santos. Aquí el domingo pasado ya hablamos un poco de esta frase tan, yo diría, tan triste. El apóstol les pide a los hermanos de Roma que le ayuden con sus oraciones ante Dios con un propósito, para ser librado de los que son desobedientes en Judea. De manera que no se trata de que al llegar a Roma, porque está escribiendo a los romanos estas palabras, dice que os ruego por nuestro Señor Jesús, el Mesías, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios. Se lo está diciendo a los hermanos de Roma. ¿Y qué es lo que pide? Que oren para ser librado de los que son desobedientes en Judea. Aquí se ve toda una trama que se extendía por varios países. No es broma. El apóstol Pablo era perseguido, y cuando la información llegaba que había pasado de un país a otro, también allí llegaba el peligro. Es decir, no le dejaban en paz, no le dejaban tranquilo. Allí donde iba se había organizado un grupo de persecución. Y cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí sabemos y nos enteramos perfectamente de que habían tramas para acabar con él. El odio que se había generado contra la fe cristiana y contra el gran paladín, el gran defensor de esa fe cristiana, era extensísima, era enorme. Por eso el apóstol era consciente y dice, orad por mí, ¿verdad?, para que sea librado de los que son desobedientes
en Judea. Y la distancia entre Judea y Roma es grande. Pero él sabe que de un lado a otro iban mensajeros. Iban mensajeros. Los desobedientes de Judea enviaban mensajeros a donde quiera que sabían que el apóstol estaba o que iba a ir. Por ejemplo, Roma. Habían enviado mensajeros o iban a enviarlos a Roma desde Judea para hacer fracasar su ministerio. Para hacer fracasar su ministerio. De manera que cuando la palabra de Dios nos dice que hay una lucha con ángeles invisibles de maldad, cuando se nos dice en las Escrituras, acordémonos de las cartas a los Efesios, etcétera, todo esto, de que realmente hay un interés total en frustrar, impedir el ministerio del apóstol. Es algo que cuesta de entender y de creer, excepto si comprendemos que el Evangelio es el arma con la que Dios ataca y vence las huestes de Satanás. El Evangelio es el poder de Dios, es la palabra de Dios con la que el Señor destruye todos los planes de maldad. Esto nos hace comprender, pues, el deseo del apóstol de estar en estrecha relación con los hermanos de Roma. Pero eso sí, lo tiene muy claro, que él lleva una idea nada más. El versículo 18 dice: pero no osaré hablar sino lo que el Mesías ha obrado por medio de mí, para traer a obediencia a los gentiles por palabra y por obra, con poder de señales milagrosas y prodigios, por el poder del Espíritu, con el propósito de proclamar plenamente el Evangelio del Mesías desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Y así, abarcando prácticamente todo el Oriente Medio y Europa, y esto es a lo que él ha dedicado su vida. Qué fuerza, ¿verdad?, hay que tener, qué propósito tan determinado, qué ejemplo se nos da aquí para nosotros todos de cómo debemos comunicar el Evangelio, perder toda timidez en ello, todo temor, porque él tiene que ir a ser ministro, un servidor de Jesús el Mesías, a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, ahí tenemos una cuestión de lo que pudiéramos llamar historia de la expansión de la Iglesia. La obra misionera, dirigida por este gran misionero, este gran enviado de Dios, hombre débil, hombre insignificante para las grandes
las grandes potestades de aquel tiempo, pero que se presentará hasta incluso delante del César en Roma para dar testimonio del Evangelio. Ese es un modelo. Así que su corazón está lleno del deseo de hablar con los hermanos en Roma, de explicarles más profundamente todo lo que contiene la Iglesia, la carta a los romanos. Este es el mensaje que él quería darles. Y bien, entonces el apóstol dice pues que el único propósito suyo es hablar lo que el Mesías ha obrado por medio de mí para traer a obediencia a los gentiles por palabra y por obra, con poder de señales milagrosas y prodigios por el poder del Espíritu. Estamos en el versículo 19, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Así, esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él, verán, y los que no habían oído, entenderán. Por lo cual, también fui estorbado muchas veces de ir a vosotros. Cuando dice fui estorbado, no se refiere a que alguien se lo impidiera, sino que quiso abarcar una serie de lugares, de predicar en lugares donde no se había predicado el Evangelio, y que por eso ha tardado más en ir a Roma. Dice, por eso fui estorbado, en el sentido que fue impedido y retrasado de ir a vosotros, los de Roma. Claro, los de Roma podían quejarse, tal vez, en verdad, diciendo, hombre, nuestro hermano Pablo ha ido a muchos sitios menos importantes que Roma y a nosotros nos está dejando a un lado. Pero él lo explica aquí humildemente, dice, no, es que han surgido tantas cosas, es que como yo no quería entrar en territorios donde el Evangelio ya era conocido, no quería, en ese sentido, digamos, aprovechar que otros ya habían abierto el camino o las puertas. Él dice, no, yo voy a ir a vosotros cuando pueda, pero tiene que ser como una nueva empresa, una nueva aventura, una nueva misión. Así, dice el versículo 20, esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, y los que no habían oído entenderán. Bueno, y es cuando viene aquí la frase aquella que hemos dicho, un poco enigmática, que no teniendo ya lugar en esas regiones y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros, ahora espero visitaros en mi viaje hacia España. Con eso ya, fijaos que entramos en la última parte del capítulo 16, bueno, en esa parte donde habla de Macedonia y de Acaya, del envío de la ofrenda, y habla pues que cuando haya cumplido esto,
y les haya entregado con seguridad este fruto, entonces pondré rumbo a España. Que podemos decir aquí también qué cortesía y qué delicadeza la del apóstol Pablo explicando por qué no había ido a verles antes, ¿verdad? No estaba obligado a dar tantas justificaciones. No hacía falta, pues el apóstol era bien conocido en el sentido de que, aunque no le hubieran visto en Roma todavía, sin embargo ya la noticia sobre su ministerio había llegado muy lejos, más allá de Roma. Pero él no quiere que haya malentendido, no quiere que haya suspicacias, no quiere que los romanos, hermanos en Jesucristo, pues, en fin, tengan la idea de que los menosprecia o los deja en segundo lugar. No es eso. Él está convencido que esta llamada de ir a Roma, era algo muy especial. Era algo muy especial. Y, en definitiva, era una forma de ponerse a su servicio, y decir que por fin ahora, hermanos, os voy a visitar, voy a estar con vosotros. Y así llega el capítulo 16. Llega el capítulo 16, en donde empieza a enviar o bien saludos o bien recomendaciones en favor de alguien, como dice el 16:1. Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Todas estas personas que menciona él aquí son personas que no venían, no estaban, es decir, no eran naturales de Roma mismo. Eran personas que habían llegado a Roma desde algunos de los anteriores escenarios del ministerio de la predicación de Pablo. Eran personas de Asia Menor, eran personas de Macedonia, personas de Grecia y así personas de diferentes lugares que él había ya evangelizado. Y empiezan a aparecer aquí algunos de estos nombres, algunos de los cuales encontramos en las cartas. Y es una alegría, ¿verdad?, ver cómo esos lazos no se han roto, a pesar de la distancia, a pesar de que son incluso de culturas diferentes. Y no se han roto porque el lazo que une a los creyentes entre sí está por encima de la distancia, está por encima del tiempo, está por encima de las diferencias culturales o de costumbres, etcétera, que haya. El apóstol dice: hermanos, os recomiendo a Febe, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. ¿Veis? Con la delicadeza,
el sentido de justicia, diciendo recibidla, porque recibidla de una manera digna de los santos, no la menospreciéis, porque ella también necesitará vuestra ayuda, como nosotros hemos enviado ayuda a otros lugares. Y esto pues va seguido luego de diferentes saludos a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Jesús el Mesías, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esto ya es el capítulo 16:4, y continúa dando estos saludos hablando de esta pareja, cuando dice de Prisca y Aquila, y dice también de ellos y a la iglesia que está en su casa, a la iglesia que está en su casa. Con esto terminaremos hoy sobre esta idea de las iglesias en las casas. Las iglesias en las casas. Iglesia como lugar de reunión. Iglesia que en aquel tiempo no habían lugares especiales, no habían preciosos edificios para reunirse. Las iglesias, las congregaciones, los hermanos y hermanas se reunían en la casa de alguno. Eso fue al principio obligado prácticamente por varias razones, porque no eran suficientes para comprar grandes edificios, porque tenían peligros también, porque las persecuciones estallaban, explotaban de vez en cuando, sin aviso, y sabían las autoridades dónde se reunían. Acordaos que en Roma, la famosa zona de las catacumbas, ¿verdad?, era un lugar de refugio para los cristianos y era un lugar de culto al mismo tiempo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque desde el principio se está librando una batalla, una lucha para destruir el cristianismo. Y eso vendrá de una manera terrible primero con la persecución de Nerón y luego pues con las demás persecuciones que siguieron durante largo tiempo. Esto es una manera de revivir aquella época. Nos conviene a nosotros que no vivimos en ese ambiente. Nos conviene saber, pensar y dar gracias a Dios que nos ha librado de estas cosas, pero al mismo tiempo de que también Dios espera de nosotros un espíritu de sacrificio. En unos lugares los cristianos eran simplemente un puñado de personas que se reunían en una casa. En otros lugares, como en Roma, había una gran cantidad, porque habían ido allí los judíos convertidos al cristianismo, habían ido a vivir a Roma. Y ese era, diríamos, el principal objeto del viaje del apóstol Pablo. Animarles, instruirles, darles el conocimiento de toda la doctrina como la encontramos aquí en esta carta, que había precedido al viaje, claro. Y con eso, hermanos, nos hacemos una imagen de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y cómo nosotros hoy
que no tenemos que luchar de esa forma, tenemos, sin embargo, que poner todo nuestro interés en el crecimiento de la Iglesia, en la estabilidad de la Iglesia, en la paz en la Iglesia, en definitiva, en hacer de cada congregación un lugar de bienestar. Y yo sé que iglesias hoy día hay de muchas clases, congregaciones, quiero decir, cada una tiene su situación, pero hay un denominador común para todos. Todos nosotros, cristianos de cualquier región de la tierra, tenemos el deber de ser un ejemplo y un modelo en las relaciones personales, en las relaciones como iglesia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y yo espero que todos nosotros nos esforcemos en que eso sea también aquí en esta congregación, que pudiéramos ser un auténtico modelo de paz, de entrega, de servicio, de limpieza de nuestra mente, y así ir adelante, seguir progresando en la extensión del Evangelio. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.